Buenas noches, mi nombre es Luis Eduardo Bando Bonilla, soy estudiante del curso de programación orientada a objetos y esta es la presentación de la fase número 5. Esta consiste en un repaso de todas las fases anteriores vistas para la creación del proyecto seleccionado. En este caso fue el de los vigilantes. Entonces, bueno, en la fase número uno vimos como tal el análisis de requisitos que pues que logré extraer del problema como tal planteado. Acá vemos en pantalla una definición del problema, un objetivo general, unos objetivos específicos y unos requisitos funcionales y unos no funcionales. Dentro de los funcionales, pues yo vi necesario o extraje algunos, como la aplicación debe tener tres tipos de usuarios para su ingreso, uno para el administrador, otros para la secretaria y uno último para los vigilantes. Um, Se debe permitir al supervisor un espacio para el registro de reportes y novedades ocurridas durante su labor, entre otros. Como tal, ya tenemos unos requisitos no funcionales extraídos que son, por ejemplo, que la codificación del aplicativo debe realizarse en Java. Se debe utilizar una base de datos MySQL como base de datos predeterminada para el aplicativo y que la aplicación debe estar comentada en su totalidad. Bueno, esto durante la fase número uno. Rápidamente, durante la fase número 2 ya tuvimos como tal la especificación de diseño y arquitectura. Durante esta fase tomamos nuestros requisitos, nuestros requerimientos extraídos y generamos unos diagramas de caso de uso. El primero de ellos, por ejemplo, dice que el aplicativo debe permitir administrar los turnos de los vigilantes junto con la información de cada uno de ellos. Acá vemos al administrador realizando la gestión de los turnos, validándola de acuerdo a su usuario, o sea, al vigilante, y pues almacenando siempre toda esa información en nuestra base de datos y consultándola allí. Por ejemplo, el aplicativo debe tener tres tipos de usuario, como lo hemos visto en la fase anterior, uno para el administrador, para la secretaria y los vigilantes. El usuario para los vigilantes debe permitir que se realicen las consultas de los turnos y las rotaciones. Entonces acá está nuestro respectivo diagrama de caso de uso. La secretaria, el vigilante, el administrador, todos tres se deben poder loguear con sus tres tipos de usuarios diferentes almacenados en la base de datos. Y acá pues está el administrador realizando la consulta de los turnos de las rotaciones. Bueno, acá vemos cada uno de los diagramas de acuerdo a los requerimientos. También creamos lo que es el modelo de clases que iba a ser muy importante para nuestro proyecto, en el cual teníamos una clase principal. Desde acá ya vamos a empezar a implementar lo que es la herencia. Tenemos nuestra clase principal llamada usuarios, nuestras tres subclases, administrador, secretaria, vigilante, otra que depende de vigilante, que es supervisor, una ticket para pues enseñarnos los datos de las consultas, de la operación como tal de la empresa y otra de los reportes sobre los turnos de los vigilantes. E igualmente crearíamos un diagrama de actividades, un diagrama de actividades pues basado en los métodos que va a tener nuestro programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera parte de este diagrama es que el administrador inscribe los empleados, escribe los datos personales y el aplicativo los guarda en la base de datos. Eh, por ejemplo, para actualizar el empleado, el aplicativo solicita el ID, lo actualiza y lo guarda nuevamente en nuestra base de datos. Y por último tenemos en esta fase nuestro diagrama entidad-relación que nos iba a servir pues va a ser de mucha utilidad para crear nuestra base de datos. En esta tomamos las entidades principales, usuario, turnos, reportes y bueno, por ejemplo en el de usuario tenemos que nuestra llave principal va a ser el ID, va a tener un tipo de empleado que va a ser el tipo de usuario, administrador, vigilante o secretaria, como lo hemos visto. Entonces, por eso tiene aquí varias opciones.
teléfono, antigüedad, dependiendo del usuario, los nombres, el correo electrónico, la dirección, etcétera, con todos los datos pues que aparecen en pantalla. Y por último, debíamos dar un pequeño concepto de lo que era la herencia, que ya lo vamos a ver más adelante. Pasamos a nuestra fase número 3. En esta ya tenemos como tal en nuestro día NetBeans. Empezamos a crear el proyecto. Yo hice 1, 2, 3, 4 intentos. La cuarta fue la vencida. Empezamos pues con nuestra conexión a la base de datos. Entonces por acá tenemos nuestros paquetes con las clases y nuestros formularios. Conexión. Entonces tenemos acá la conexión. Yo primero que todo creé en phpMyAdmin. En MySQL creamos la base de datos. Esta se llama vigilantes. Acá, vigilantes, y pues para esto creamos 3 tablas. Una para el ticket, que lo vimos anteriormente, para los turnos y para los usuarios. En esta ya vemos algunos usuarios registrados. Esta conexión la realizamos de la siguiente manera. Creamos una clase pública llamada conexión SQL. Y bueno, acá en esta parte de acá vemos como tal la parte de la conexión. JDBC MySQL, localhost, el puerto, vigilantes 1. Acá está el nombre de la base de datos, vigilantes 1. Mi contraseña y usuario de phpMyAdmin, ¿no? Y bueno, en esta tercera fase también nos pedían crear como tal lo que iba a ser o venía a ser el entorno gráfico. Entonces yo creé los siguientes formularios que estamos viendo en pantalla en este momento. Uno para el menú principal, otro para el tema del registro de los turnos, otro para el login, acá inicio de sesión, uno del sistema y otro para el ticket. Bueno, creo que hasta allí iba nuestra fase número 3, en la cual también además creamos unas clases principales como las tenemos acá, las que vemos acá en este nuevo paquete que luego fue modificado ya como tal en nuestra fase número 4. ¿Por qué? Porque hasta aquí teníamos el programa funcionando, pero luego vimos la necesidad de implementar lo que era la herencia, que les dije que ya les iba a hablar de ella. Y en nuestra fase número 4, entonces empezamos a ver unos conceptos sobre herencia simple, herencia y polimorfismo, herencia múltiple, entre otros, que se basan o básicamente vienen a lo siguiente que les voy a explicar. Y es que en nuestro diagrama de clases, creo que por acá en la fase número 2 se ve un poquito más grande. Nuestro diagrama de clases ya lo teníamos aplicado. Tenemos que íbamos a crear una clase principal llamada usuarios, que iban a tener nombre, contraseña, ID, teléfono y dirección. Pero adicionalmente, por ejemplo, el tipo de usuario administrador va a tener un email. La secretaria también. El vigilante va a tener una antigüedad y el supervisor va a tener antigüedad e email. Entonces, ¿qué hicimos? Creamos nuestra herencia, creamos nuestra clase principal, usuario, veanla acá, con su ID, nombre, teléfono, dirección, usuario y contraseña, tal y como lo vimos en nuestro diagrama de clases. Por ejemplo, si vamos a ver nuestra clase administrador, entonces tenemos que administrador toma de usuario los atributos que vimos ahorita, es decir, nombre, apellido, teléfono, bueno, apellido no, teléfono, dirección, usuario, y le agrega este nuevo atributo, el email. Si vamos a ver, por ejemplo, un vigilante, el vigilante toma nuevamente igual. Los atributos de la clase usuario los vemos acá, el ID, el nombre, el teléfono, pero agrega un atributo propio que es la antigüedad, tal y como lo vimos ahora. Bueno, con esto llegamos a nuestra fase número 5, que es la presentación
como tal y nuestra evaluación del proyecto. Entonces vamos a ponerlo a correr y vamos a hacer una pequeña prueba de cómo está funcionando. Entonces tenemos que, como uno de los requisitos no lo leímos, es que debe poderse validar el usuario. Entonces yo en este momento voy a registrarme como un usuario nuevo, ¿no? Registro y gestión de usuarios. Me dice que la conexión a la base de datos ha sido exitosa y vamos a hacer un nuevo registro. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, nombre Camilo Rodríguez. Que el ID, no sé. Tuve un problema con la grabación, puesto que el programa con el que estoy grabando tiene por acá unos atajos. Entonces, a lo que le di acá en mi programa, en la demostración del programa, presioné unos números, entonces de la contraseña del usuario que estaba creando, perdí pantalla, por lo que no pude continuar con la presentación. Aquí quedé grabando sin pantalla. Entonces, bueno, voy a continuar. Donde habíamos quedado, estábamos creando un usuario. Estábamos hablando que teníamos un usuario Camilo. Entonces vamos a crearlo nuevamente. Vamos a decir que se llama Camilo Rodríguez. Que su ID es 5. Que su teléfono es cualquiera. Que su dirección es cualquiera. Para que nos rinda, vamos a decir que es el administrador. Y que su usuario va a ser Camilo05 y que su contraseña 5432 y 1. Listo, le decimos guardar y tenemos el registro nuevo, ¿no? Bueno, ahora vamos a decir que no se llamaba Camilo Rodríguez, sino Camilo Marín. Entonces vamos a actualizar el usuario, vamos a decirle acá Marín y le decimos actualizar. Registro editado exitoso, ya aquí cambió, Camilo Marín. Y para consultarlo simplemente escribimos el nombre y nos aparece. Entonces, como creo que tenemos una Camila, nos aparece acá. Vamos a validar nuestro inicio de sesión. Vamos a decir que el usuario se llama Camilo y que la contraseña es 54321 y no nos va a dejar entrar. ¿Por qué? Porque el usuario no es Camilo. El nombre es Camilo, pero el usuario es Camilo05. Entonces, vamos a iniciar sesión. Camilo05. Era simplemente para enseñar que nuestro sistema sí está validando esto. 54321. Entramos y pues que no nos deja entrar a cualquier usuario. Tenemos nuestro formulario para el registro de los reportes del supervisor. Tenemos el número del servicio, la fecha inicial del servicio. Entonces la seleccionaríamos por acá, por ejemplo. La fecha final. La hora igualmente la podemos escribir. El nombre de cliente, la dirección, el ID del vigilante que está atendiéndolo, ¿no? No voy a realizar el reporte porque pues se me extendería mucho el video. Y tenemos otra acá para los turnos, exactamente muy parecida. Menú principal y salir. Espero pues haber realizado la presentación de la mejor manera posible. Muchísimas gracias.